¿Cómo te va, Gerardo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está Guillermina? Gabriel. Bueno, vos sé que me hace acordar cuando Sí. fue Menem a aquel discurso de inauguración del ciclo lectivo en Tartagal, en el fin de su ciclo, que estaban todos los chiquitos descalzos en el playón de la escuela, en el acto de inauguración, y él le hablaba de que íbamos a tener un vuelo interespaciales, que iba a ir a la estratosfera y de ahí en un minuto podía estar en Japón o en China. Bueno, cuando se pierde un poco la noción de la realidad y vivís en tu propio microclima, pasan cosas como la que están comentando ustedes, ¿no? Gerardo, sí, y vos sos una persona que vivió mucho tiempo en el oeste, te ha quedado la tonada de esa zona y los conocés perfectamente, los criollos de la zona, y de pronto el fracaso, por ejemplo, del remate cuando el gobernador le acababa de decir que les vamos a garantizar buenos precios y los precios fueron un desastre. Y le dijo después a los criollos, ustedes no pueden, sáquense de la cabeza, ustedes no pueden hacer una sociedad rural, ustedes son cola de perro y yo les propongo que sean cabeza de ratón. A ver, me pareció, me sonó, lo vi como algo despreciativo de la capacidad que tienen ellos para organizarse, ¿no? Porque ellos pueden hacer la sociedad rural del oeste y trabajar por mejorar la sangre de los animales, la carga de carne de los bovinos, en fin, podrían apostar a mejorar, ¿no es cierto?, y a organizarse mejor. Y el gobernador le dice, no, usted tiene que quedarse en el Paipano, ni sueñan en ser sociedad rural. ¿Qué pensás de ese punto de vista? A mí me parece que es una política implementada por el gobernador de la provincia de mantenerlos siempre en el estado de supervivencia, que sean productores de supervivencia. Pero el productor criollo es un productor que está acostumbrado a pelearla desde la absoluta adversidad. Los campos del oeste formoseño son campos que si vos no le inyectás una fuerte inversión económica, son campos muy poco rentables, donde vos necesitas 5 hectáreas de campo para poder alimentar con pastura natural una vaca. Así que de ahí ya partimos porque no tienen buena conservación del agua. Son campos que se hacen a cielo abierto, a monte naturales, casi todos ellos. Y ahí trabaja, vive y la pelea todos los días nuestros productores agropecuarios criollos, ¿no? Y así sobreviven y viven años y años de su vida, o sea que conocen al dedillo cómo es el manejo de la hacienda, cómo es el manejo de la estructura del campo, cómo es vivir en el campo y proyectar un campo sin inversión. Lo que tendría que hacer el gobernador de la provincia tendría que pararse frente a ellos y decirles que van a generar fondos comunes de inversión para que se puedan desarrollar los campos, hacer pasturas, aguadas, reservorios artificiales de agua para poder garantizar que en estos momentos, por ejemplo, que se está viviendo una de las peores sequías. Y vos sabés que es lamentable, pero todos los años decimos lo mismo. Estamos viviendo una de las peores sequías de los últimos 30, 40 años. Y ahora volvemos a decir, estamos viviendo una de las últimas, o sea que es peor que la sequía del año pasado. Y en esas condiciones tiene que trabajar, tiene que producir, tiene que subsistir nuestra comunidad criolla, los productores ganaderos de las zonas rurales, ¿no? Entonces, me parece una falta de respeto. Y de hecho el pueblo se dio cuenta que ya le falta el respeto. Por eso no creen en el precio de la hacienda, porque la hacienda que va a vender el Fonfripro no es una hacienda que traen de otro lado para venderla ahí. Es la hacienda de los propios productores criollos, son sus propios reproductores los que van a vender ahí, son su propia marca y señal la que se encuentra ahí, que a lo mejor uno puede ir y cruzarla y conseguir y estar. Y ellos saben que lo pueden hacer entre ellos, porque ellos conocen cuál es el tipo de hacienda que se va a desarrollar en la zona, cuál es el tipo de pastura que se puede hacer en la zona, cuál es el tipo de inversión, ¿no? Dónde está el agua dulce, dónde está el agua salada en la zona. Entonces habría que empezar a escucharlo un poco más a aquellos que hablan muy poco, pero que son contundentes cuando lo hacen, ¿no? Gerardo, vos en la época de Macri
fuiste un funcionario que iba con las carpetas para proponer proyectos de nación con financiación, con financiamiento, y tratabas de convencer a los intendentes para que participen de estos programas para llevar agua, precisamente, por ejemplo, a los pueblos, y tenían la orden de arriba de no recibirte, de no aceptar, y hubo gente que sigue esperando el agua porque no quisieron arreglar con el gobierno nacional, y de pronto... Sí, te escucho. Año 2017 nosotros fuimos precisamente a las localidades de Laguna Yema. Laguna Yema es una cabecera del departamento Bermejo que tiene un gran problema de agua, a pesar de que está justo al lado de lo que es la laguna. Hay una laguna que inclusive se suele llenar con agua cuando crece el río Bermejo, y es una laguna muy amplia, es una laguna que la usan para hacer distintas actividades, inclusive de pesca, y de poder nutrir toda una zona de agua, y de ahí toma agua también el propio pueblo de Laguna Yema. Pero le falta la infraestructura de una planta potabilizadora, y desde esta planta potabilizadora se suele llevar en camiones cisterna aguas a las localidades del Cañón, El Quemado, Mistol, toda esa zona se suele llevar agua. Entonces también, cuando nosotros hablábamos de hacer los estudios de prefactibilidad que se hacían a través de la DINAPREM, que era un organismo que trabajaba, era un organismo del Estado Nacional que dependía de la Secretaría de Asuntos Municipales y trabajaba con fondos de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Vos tenías que hacer el estudio de prefactibilidad, y si era factible y se aprobaban los recursos económicos, el Banco Interamericano de Desarrollo hacía el desembolso necesario para que la obra se pueda llegar a hacer. Bueno, pero necesitabas bajarlo a través de una municipalidad. Y Laguna Yema era el municipio ideal porque era cabecera de departamento y podía hacerse la inversión a todo lo que eran las zonas rurales. No quiso firmar el intendente Coco Corbalán, a pesar de que vinieron todos los productores y vecinos de la zona del Quemado, el Cañón, el Quemado Nuevo, y no se pudo hacer ni siquiera los estudios de prefactibilidad para que el Banco Interamericano desarrolle e invierta en esa zona, haciendo 2 plantas potabilizadoras tenían programadas. Una planta en Laguna Yema y una planta en la zona del Quemado. Gerardo, Hola. sí, y al final no se hizo esto y la gente sigue esperando. No se hizo porque no quiso firmar, el intendente Corbalán no firmó el convenio con Nación. Y al no firmar el convenio con Nación, escúchame, Gabriel, nosotros teníamos un preconvenio, se firmaba el convenio y se empezaban a hacer los estudios. El preconvenio era la solicitud del municipio. El municipio hacía una nota manifestando cuál era el desarrollo social y técnico de la obra que querían hacer, la ubicación, la cantidad de pobladores que iban a ser beneficiados con esto, con esta obra que se pretendía hacer, y se argumenta la necesidad y lo vital que era agua potable. El municipio hace la nota, desarrolla el proyecto y lo presenta. La Secretaría de Asuntos Municipales, en la parte de la DINAPREM, le aprueba la solicitud del municipio, y tenían que ir o el intendente Corbalán a Buenos Aires a firmar el convenio, o venir los funcionarios de Buenos Aires a firmar el convenio con el intendente Corbalán. Bueno, nosotros vino la directora regional de la DINAPREM, vino el delegado del Banco Interamericano de Desarrollo, como el organismo que financia la obra. Estuvieron en Laguna Yema, a las 5 de la tarde se hacía el acta de convenio, y el intendente Corbalán se fue del pueblo. Huyó. Desapareció, no los quiso atender y se fue del pueblo, y había más de 350 personas ese día reunidas en la plaza del pueblo de Laguna Yema
para presenciar ese acto de esas dos obras que iban a ser de tanta envergadura e importancia para la zona y para el propio pueblo de Laguna Yema, porque Gildo Infran les dijo que no firmara, les prohibió que firme, y dijo que si querían agua, que el gobierno de la provincia de Formosa era el único que le iba a dar el agua. Todavía lo están esperando. Y así nos tuvimos que ir. Así nos teníamos que ir. Y después de Laguna Yema, el otro día a la mañana, nosotros teníamos que estar en la localidad de General Mosconi, El Chorro. Y teníamos que firmar idéntico proyecto para la localidad del Chorro y para toda la zona de María Cristina, Santa Teresa, Lote 8, Tucumancito, que se iba a hacer otra obra en la toma del Pilcomayo, donde está justamente el proyecto Pantalón. Tampoco permitió que el intendente del Chorro firmara el convenio, dejando a todo el departamento ramolista sin la posibilidad concreta de agua potable. O sea, son cosas que vos no entendés. Y hoy le va a proponer que sean cabeza de ratones, cuando toda su vida son la cola del ratón, olvidado. Cuando yo escucho hablar del litio y presentarlo como es la gran posibilidad de crecimiento y sacarnos de la pobreza a toda una zona, a toda una provincia. Yo vivía en Ingeniero Juárez en el año 82, cuando se empezaba a dar a conocer que se venía la gran 82-83. Iba a salir el petróleo, nos íbamos a convertir en la Texas de la República Argentina. Era la posibilidad económica de desarrollar un pueblo. Íbamos a dejar de tener una situación económica precaria. Iba a haber trabajo para tanta gente que se iba a convertir en un polo petrolero y habitacional, que íbamos casi a cambiar la capital de la provincia a Ingeniero Juárez. ¿Qué pasó? Nada. El lugar donde te da el petróleo vive las comunidades más pobres y más dependientes de las dádivas sociales de una provincia. Entonces, tienen que empezar a dedicarse un poco más a lo más urgente, a las cuestiones que hacen al día a día, a la cotidianeidad del vecino, y no estar tan preocupado en ver cómo hoy podemos generar un título en el diario que tape lo que pasó ayer, ¿no? Gerardo, y este tema del acueducto, de llevar agua del río Paraguay a Puerto Irigoyen, que está a 70 kilómetros del proyecto Pantalón, ¿cómo decir eso? ¿Cómo decir, esperen que va a venir el acueducto algún día, sabiendo que no está proyectado llegar a Puerto Irigoyen? Porque además en el medio está el Bañado La Estrella. Es decir, ¿cómo van a llegar a Puerto Irigoyen? Es decir, es una... la factibilidad del agua del Pilcomayo está mucho más a la mano, mucho más posible que traer 500 kilómetros el agua del río Paraguay. Estoy hablando de Puerto Irigoyen, no estamos hablando ni siquiera de Belgrano o de Güemes, estamos hablando de Puerto Irigoyen. Es que eso es como te decía, mira, todavía están esperando en Córdoba que se construya la plataforma donde van a largar los cohetes a Japón. Son frases, discursos o los aviones no tripulados que iba a sacar la provincia de Formosa, la fábrica que se iba a poner, y son estupideces que dicen y quedan, y como nosotros somos un pueblo prácticamente desmemoriado, nos olvidamos de cada una de las estupideces que nos dicen. Esa es una estupidez más. Un proyecto inviable. No lo va a hacer, porque es absolutamente inviable. No pueden llevar agua potable desde la ciudad a Villa del Carmen. No lo pueden hacer. ¿Cuántos años hace que Villa del Carmen está sin agua potable? Y van a llevar 700, 800 kilómetros de cañería de agua. O sea, tiene que tener un límite las estupideces oficiales. Tiene que tener un límite. Y los aplaudadores en algún momento se tienen que poner colorados por una cuestión ya de amor propio. Pero bueno, así es la cosa, Gabriel. Vos sabés que ayer
presenté un proyecto de la obra social. No sé si está más o menos al tanto. Sí. Para que los empleados municipales puedan optar y cambiar de obra social. Así es. Ayer, con todo esto que ha pasado, empezó a poner un poco en agenda un proyecto que lo estábamos trabajando y que había ido quedando de lado, que fue el tema de las obras sociales. Pero cuando nosotros tenemos una obra social que en los últimos tiempos fue, justo viene pasando acá un camioncito, que en los últimos tiempos está siendo sospechada por actos severos de corrupción, donde está intervenida hace 27 años. Desde el año 95 la obra social de YACEP está intervenida, convirtiéndose en la caja negra de la política de un gobierno, una de las cajas negras de la política de un gobierno, donde no tan solo se han hecho negocios ahora con la venta de los medicamentos, no tan solo se han hecho negocios ahora con la venta de medicamentos, sino que la administración anterior estaba siendo sospechada por los negocios que hacían con las ambulancias, que contrataban para los servicios de sepelio y traslado de enfermos. Es una corrupción estructurada la que existe en el YACEP y que no depende de ningún organismo de gobierno que no sea el propio gobernador de la provincia. El YACEP no depende del Ministerio de Gobierno, no depende del Ministerio de Desarrollo Humano, no depende del Ministerio de la Comunidad, depende del gobernador de la provincia, porque es el órgano que lo pone y lo saca, porque son interventores de este Instituto de Asistencia Social para Empleados Públicos. ¿Y por qué te hago la reseña de que es un instituto y no una obra social? Porque al no ser obra social, no le alcanza las normativas que rige la Superintendencia del Sistema de Salud de la República Argentina. No sé si ese sistema abarca las obras sociales gremiales, digamos, es decir, las que son de los sindicatos, que son tantas, y que tienen que rendir cuentas, digamos, con la superintendencia. Ahora, el YACEP, al pertenecer a la provincia, al ser un instituto de la provincia, no está regido por esta normativa ni por este grupo, digamos, esta autoridad de aplicación, esta autoridad de control. Esta autoridad de control nacional. Sí, bueno, esta situación lleva a que todos los empleados del sector público, provincial, municipal, sean cautivos de esta obra social, la vamos a llamar, o sean cautivos de YACEP. Todos por ley ingresan y se les retiene el 1% de lo que hace a la cobertura médica social y el 1% de lo que hace el servicio de sepelio y seguro de YACEP. Entonces, vos, empleado público, te descuentan en lo correspondiente entre el 2 y el 2,5% de tus saberes que van destinados a YACEP, compulsivamente. Yo no te voy a preguntar si vos te querés afiliar o no te querés afiliar. Si vos no te afiliás, es problema tuyo, no vas a tener el servicio, pero sí o sí vas a tener el descuento. Sí. ¿Por qué? Porque es solidario para el resto de toda la estructura social de los empleados públicos. El hecho que en los últimos tiempos empezaron a restringirse las posibilidades de hacer las distintas coberturas médicas, los distintos tratamientos médicos. Se robaron los medicamentos oncológicos. Se robaron los medicamentos oncológicos a un punto tan escandaloso que la justicia formoseña tuvo que ir directamente contra un interventor puesto por Gildo Infran. El interventor puesto por Gildo Infran es nada más y nada menos que el tipo al que Gildo Infran le confía la caja. Le confía la caja. Le confiaron a Manuel Rodríguez la caja de piezas fiscales, la inmobiliaria del Estado, y era el tipo que intervenía y Gildo Infran lo ponía. Le confiaron ahora al interventor del IPB, y es la caja que administra Gildo Infran en la obra pública de las viviendas. Le confiaron la caja a Ruiz Díaz de lo que es el PAIPA.
Y así le confiaron la caja a Samaniego de lo que es el Instituto de Asistencia Social para Empleados Públicos. Entonces, vos no podés seguir teniendo rehén a todos los empleados de la administración pública para que no cuenten hoy con la cobertura o que te digan, no, acá no vas a poder ir, vos vas a cambiar tu médico, porque nosotros hoy estamos en puja con el sistema donde tu médico está nucleado, donde está asociado. Entonces te voy a pagar, pero si vas a otro médico, que es en definitiva lo que le terminan diciendo a esta madre a Soledad, que se fue por la operación de su bebé. Sí. Entonces todo esto va pasando en medio de muchas cosas, y dije, vamos a presentar el proyecto teniendo en cuenta lo que es la ley nacional, lo que son los decretos reglamentarios del Poder Ejecutivo desde el año 94, hasta lo que actualmente son las últimas disposiciones dictadas por la Superintendencia del Sistema de Salud. Y Formosa también tiene que tener esto, y es una decisión política, y presentamos el proyecto de ordenanza para que en el ámbito de la ciudad de Formosa los empleados públicos municipales puedan optar libremente, como lo establece la propia Constitución, cuál es la obra social a la que quieren ellos estar afiliados y asociarse para participar. Vos fíjate que no es casualidad. En el año 94 se aprueba la ley de libre opción de la obra social, donde vos podías optar, porque hasta antes de eso, vos eras empleado público, tenías que ir a la obra social de empleado público compulsivamente. Vos eras empleado de comercio, tenías que ir a la obra social del empleado de comercio compulsivamente. Pero a partir del 94 vos podías optar la obra social que vos querías. En el 95, Gildo Infran interviene el IACE. Y desde ahí, nunca más lo regularizo. Esta es la realidad por la cual considerábamos que teníamos que presentar este proyecto de ordenanza y que rija para el ámbito de los empleados públicos municipales, porque es nuestro ámbito de acción, ¿no? Claro. Bueno, veamos qué tratamiento le dan en el Consejo Deliberante. El Consejo tiene que empezar a asumir los problemas que hay, porque si no, es como que solamente está esperando que el intendente le mande alguna iniciativa, pero los problemas se van acumulando, ¿no? Y no se puede disimular, no se los puede mandar abajo de la alfombra. Hoy los empleados municipales tienen el problema del IACEP y hay que buscarle soluciones. Me parece muy bien una iniciativa de esa clase. Fíjate que viene un proyecto, ayer precisamente se presentaba un proyecto que vino del Ejecutivo, que es para tratar el sistema de tenencia responsable de mascotas, el sistema de salud y salubridad y sanidad de todo lo que son las mascotas de compañía, a la cual a mí me pareció perfecto, que era necesario y que lo teníamos que acompañar porque era algo novedoso y muy bueno para la ciudad que nosotros queríamos proyectar. Estamos hablando de la salud pública, de las mascotas y de toda la sociedad. Bueno, así como nosotros acompañamos ese proyecto, lo hicimos carne y salí en mis propias cuentas personales a invitar que se vaya a la presentación del proyecto. De la misma forma le voy a pedir al intendente que instruya a su bancada de que salga esta vez no a hacer algo por nuestra mascota, sino a hacer algo por sus propios empleados y la salud pública de sus empleados. Y que salga a acompañar el proyecto para que los empleados municipales puedan optar por su obra social y dejen de ser rehenes de la obra social del Estado. Perfecto. Bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué apoyo tiene, porque si no, si el apoyo depende de si el intendente firma o no firma, entonces el Consejo Deliberante está de adorno. El Consejo Deliberante es el representante de los vecinos y tiene que buscar soluciones. Y me parece excelente que haya iniciativas que pueden tener el apoyo de todos los sectores, porque no tienen color partidario, sino que es una necesidad. Gerardo, gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Les dejo un abrazo. Gerardo Piñeiro, concejal de la ciudad de Formosa.